Muy buenas tardes a su sesión número 22 del Seminario de Medios Digitales Forenses. Es un gusto recibirlos y vamos a iniciar con un invitado especial. Esto es una sesión extraordinaria porque pues tenemos de invitado pues al licenciado Juan Manuel Ibarra. Voy a comentarles un poco de su trayectoria. Él es el licenciado en criminalística y tiene más de 18 años de experiencia de campo en la materia. Se desempeña actualmente como jefe de división criminalística de la Policía Científica de Necochea, provincia de Buenos Aires, y es docente de la Universidad FASTA de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. La Escuela Nacional de Ciencias Forenses tiene una estrecha relación con la Universidad de FASTA. Compartimos algunos temas comunes en lo que se relaciona a lo forense. Pero hablando más sobre Juan, les quiero comentar que tiene varios reconocimientos. Entre ellos tiene la medalla de honor y diploma de honor al mérito por la destacada actuación policial en el año 2007, además de diplomas de honor del premio Estímulo por la destacada actuación policial en los años 2009, 10, 11, 12, 13, 16, 18 y 23. O sea, les habla de su trayectoria pericial. Además de pues, la destacada actuación policial entre los años 2015 y 19. Y bueno, pues eso, entonces lo que tenemos pues es alguien auténticamente forense que conoce bien el campo y que en particular estamos interesados en que nos platique sobre esta relación criminalística y la fotografía. Entonces, Juan, ese es un honor que estemos reunidos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Te comento que la mayoría de los que nos están ahorita viendo son peritos o ya están en el quehacer forense de nuestra Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Y pues eso, bienvenido y son todos tuyos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ante todo, buenas tardes a todos. Es un placer para mí dar esta conferencia para la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Así que mis agradecimientos en primera medida a la ingeniera Ana Di Iorio, que es el nexo que hemos tenido entre la Universidad FASTA y la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y a, bueno, Vicente Torres, que fue quien ha hecho esto posible, ¿no? A quien me ha extendido esta invitación. Así que agradecimientos a ambos, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta pequeña charla. Ahí pueden ver la presentación, sí, ¿no? Hay que Eh, volverla a compartir, Juan, por favor. Ah, hay que volverla a compartir. Perfecto. Vamos a buscarla. Un segundito. Bien. Ahora sí. Listo, perfecto. Perfecto. Bien, la idea de la charla de hoy es hablar un poco en primera medida del marco legal, que es estas medidas con las cuales nosotros debemos seguir, digamos, para que todo sea legal y todo fluya de la mejor manera sin nulidades procesales. Después, yo he dividido un poco lo que es la fotografía de laboratorio, de la fotografía de campo y cuáles son los métodos para hacer el relevamiento fotográfico que mejor resultado nos ha estado dando y según los protocolos que hoy tiene la provincia de Buenos Aires. Yo trabajo para Policía Científica, que depende de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Así es como se divide la fuerza en esta provincia, siendo que esto varía dependiendo de la provincia de Argentina de la que estemos hablando. En mi caso, yo pertenezco al Poder Ejecutivo, ya que somos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y hay provincias como Córdoba que directamente los peritos dependen de la Policía Judicial y estos dependen del Poder Judicial. Hoy se está tratando de volcar un poquito esto, de llevar a los peritos que hoy pertenecen a la Policía de la Provincia de Buenos Aires a una policía judicial, pero bueno, va a pasos lentos, pero va de a poco.
Y luego, bueno, la interrelación que hay entre este relevamiento del lugar del hecho y la elaboración de las secuencias fácticas, que es una de mis especialidades, ¿no? Para empezar a hablar vamos a achicar esto porque si no, no veo. Ahí está. De algunos artículos que son el marco legal de esto. Sé que es la parte más aburrida, pero esto es lo que le da importancia a, a esta relación que hay entre la fotografía y la criminalística bien vinculada. Los peritos, según el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, tienen que tener calidad habilitante. ¿Qué significa la calidad habilitante? Significa que para poder expedirse sobre algo en particular, tenemos que tener un título que nos avale, salvo que no exista esa especialidad. Si bien en la provincia de Buenos Aires sí existe lo que es la fotografía como carrera, no es un requisito para ejercerla. Actualmente mm, la mayoría de los efectivos que hoy trabajan en policía científica cumplen con las funciones de fotógrafo. ¿M? No por ahí como profesionales, pero sí como aficionados a la fotografía o como idóneos en la fotografía y lo desempeñan de igual manera. El artículo 246 dice la obligatoriedad del cargo. El perito designado como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente su cargo, salvo que tuviera un grave impedimento. En tal caso, deberá ponerlo en conocimiento del agente fiscal al ser notificado de la designación. Si no acudiera a la citación, no presentar el informe en debido tiempo sin causa justificada, incurrirá en las responsabilidades señaladas. Em, Hay tres tipos de peritos acá, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que son los peritos oficiales, los peritos de oficio y los peritos de parte. En mi caso, yo soy perito oficial, es decir, trabajo para una fuerza eh, en la que tengo mi sueldo fijo, trabajo de manera totalmente dependiente de esa fuerza y tengo que hacer pericias de manera prácticamente prepautadas. A todos los lugares del hecho que surgen de un delito, tiene que ir peritos oficiales, o sea, nosotros. Salvo, bueno, hay otras fuerzas que también son peritos oficiales que es por jurisdicción les toque, por ejemplo, prefectura en lo que sea vías navegables y demás. En este caso, bueno, no nos podemos negar salvo que nos tengamos que recusar por algún motivo fundamentado. El artículo 248 habla de la conservación de los objetos. El agente fiscal es el que, según el Código Penal nuestro, es el que dirige la pericia. Formulará concretamente las cuestiones a elucidar, fijará los plazos que ha de despedirse el perito y si lo juzgará conveniente asistirá a las operaciones. Podrá igualmente autorizar al perito para examinar las actuaciones y asistir a determinados actos procesales. Se procurará a las cosas examinar que sean en lo posible conservadas, en modo que la pericia pueda repetirse. Si fuera necesario destruir o alterar los objetos, hay que, bueno, básicamente lo que tenemos que procurar nosotros como perito es salvaguardar la integridad de las evidencias. Para eso es muy importante la fotografía porque hay elementos que básicamente desaparecen con el tiempo o, ya bien lo dice la premisa criminalística, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Por eso, a medida que va pasando el tiempo, si no fijamos nosotros los objetos, ya sea por condiciones climáticas o por cuestiones eh, simplemente de la naturaleza misma, es que esas evidencias desaparecen. Así que es nuestra función fijarlas en el estado en que las encontramos y bueno, obviamente después lo que es la recolección y el procesamiento de las evidencias. Nosotros como peritos siempre tenemos que hacer informes, informes periciales. En mi caso, como licenciado en criminalística, si voy a un hecho relevante, le hace un homicidio, por ejemplo, tengo que hacer los informes de relevamiento del lugar del hecho, tengo que hacer em, un informe de la coordinación del lugar del hecho. Cada perito debe elevar su informe además, ya sea los médicos de la parte de la autopsia y demás. Em, Volvemos a los tres peritos. Existen los peritos oficiales, después existen los peritos de oficio, que son aquellos que
se anotan en unos listados y son convocados por sorteo, pero no van nunca a un lugar del hecho. Y después los peritos de parte, que en el mismo sentido son pagados por las partes y son propuestos por las partes. Y también son peritos que van a más que nada hacer un contralor de lo que hace el perito oficial. ¿Mm? En este caso lo que dice es que los informes yo los tengo que hacer por escrito, elevárselos al fiscal y en el caso de que haya un perito de parte, por ejemplo, y esté de acuerdo con lo que yo pongo en mi informe, lo firma y va un solo informe. Y si está en desacuerdo, lo que tiene que hacer básicamente es eh, un informe en disidencia y después el señor agente fiscal, que es el que eh, lleva adelante la causa, será el que decida si esos dos informes están bien, si hay que llamar un perito a un tercer perito para que, digamos, dilucide quién está en lo correcto, ¿no? Sobre todo si esos informes se contraponen. El dictamen pericial podrá expedirse por informe escrito o hacerse constar en acta y comprenderá, en cuanto fuera posible, la descripción de las personas, lugares, cosas o hechos examinados en condiciones en que hubiese sido halladas, una relación detallada de todas las operaciones prácticas y sus resultados, las conclusiones que formulen los peritos conforme a los principios de ciencia, técnica o arte, y lugar y fecha en el que se practican las operaciones. Esto es lo que el Código Procesal Penal, lo mínimo que pide para elaborar un informe. Por supuesto, nosotros a todos los informes periciales les agregamos las fotografías del lugar del hecho, si hacemos informes periciales de laboratorio, por supuesto que va todo con fotografías, ya que esa pequeña imagen vale más que mil palabras. ¿Mm? Y esto es muy importante que habla de la oralidad y la publicidad. Como yo comentaba previo al inicio de esta charla, en la provincia de Buenos Aires, salvo que se resuelvan en un juicio abreviado, los juicios de hechos de delitos graves son orales y públicos. ¿Qué significa? Significa que si bien nosotros informamos todo por escrito al fiscal, todo eso se va a elevar en una causa a juicio oral. Y a nosotros nos van a convocar para que todo lo que pusimos por escrito lo volvamos a decir, pero en forma oral. Porque todo lo que nosotros pusimos en los informes no tiene mayor validez que la de poner en conocimiento al fiscal. El fiscal, una vez que esté en conocimiento de todo lo que sucedió, cómo sucedió, cuándo, dónde, de qué manera, em, y lleve la causa a juicio oral, lo que vamos a hacer es convocar a testigos y a peritos para que ellos puedan oralizar lo que pusieron en el informe. Hay excepciones que básicamente es cuando por algún impedimento, ya sea físico o porque no se encuentre en el país o por lo que sea, no pueda apersonarse, se incorpora por escrito el dictamen pericial se lee en el mismo juicio y se incorpora por lectura. En modo contrario, no se puede hacer de otra manera. Para esto está muy bueno saber jugar un poco con el tema de la fotografía y a mí me suelen pedir lo que es la elaboración de secuencias fácticas. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, desde hace un tiempo atrás, además de contar con tribunales de tres personas, de tres jueces que determinan sobre la culpabilidad o inocencia de un imputado, hoy existe la modalidad de lo que se llama juicio por jurados. ¿Qué significa esto? Que, bueno, se tienen que cumplir ciertos requisitos, pero el imputado tiene la opción de elegir si quiere ser juzgado por tres jueces o por un tribunal de civiles, básicamente. ¿Mm? En este caso son 12 personas que son completamente ignorantes de la criminalística. Entonces nosotros les tenemos que explicar en un lenguaje que entiendan, en un lenguaje eh, menos técnico científico, si quiere decirse,
para que puedan entender cosas que son complicadas hasta para los legistas. Entonces, si hablamos digamos, porcentajes de probabilidades, si hablamos de ADN, si hablamos de rastros papilares, es muy difícil explicarle a una persona que en la vida tuvo contacto o conocimiento con la criminalística y durante un juicio oral les tenemos que estar explicando esto. Por eso, eh, presentar las fotografías del lugar del hecho, de las pericias que se hicieron, de todo en lo que se tuvo contacto con el hecho, presentarlos en un informe, en un juicio oral, es muy rico al momento de juzgar a una persona, ¿no? Porque no nos olvidemos que existe la posibilidad de que los que determinen la culpabilidad o la inocencia son civiles que no tienen ninguna formación con respecto a la abogacía. Esto es un poco de lo mismo, la oralidad de los juicios orales, ¿m? Y en qué casos hay excepciones. Y acá vamos un poco a la parte de fotografía, digamos. Cuando hablamos de tipos de relevamientos fotográficos, em, tenemos en primera medida lo que es el relevamiento en laboratorio. Acá, rarísima vez, es un fotógrafo el que toma las fotos. Generalmente es el mismo laboratorista o el mismo perito en documentología o el mismo perito en balística el que hace las fotografías. Y generalmente son utilizando algún instrumental técnico, óptico o lumínico propio de la labor en la que está haciendo. Si queremos ver algunos ejemplos de esto, tenemos acá una adulteración de un documento público, de un instrumento público, donde a través de fotografías a contraluz se pueden ver algunas modificaciones en las letras, en los números, perdón. Esto mediante, bueno, mm, una lupa, el uso de una lupa binocular estereoscópica. Acá tenemos otro ejemplo, pero en vez de utilizar aumento, se utilizó luz ultravioleta. Es misma fotografía, sin aumento, con el uso de luz ultravioleta. Al haber tintas reactivas o tintas fluorescentes, em, y hacerse un testado, esa tinta fluorescente se va y queda la marca de la adulteración. ¿Mm? En balística tenemos fotografías convencionales, como la que tenemos arriba a la derecha. Estos son restos de deflagración de pólvora para determinar distancia de disparo. Y ya utilizando una lupa binocular estereoscópica, se hace la fotografía de abajo, que básicamente lo que buscamos ahí, además de restos de deflagración de la pólvora que se los ve, se buscan perlas de fusión. Es decir, buscamos si el material componente del textil se llegó a quemar y de esa manera estamos hablando de disparos a muy corta distancia, lo que se llama boca de jarro. ¿M? Es decir, que ciertas llamas del disparo del arma de fuego llegaron a derretir las fibras y esas perlas de fusión son las que me determinan a mí una distancia a boca de jarro de disparo. ¿M? Todo esto seguimos en fotografía de laboratorio, generalmente utilizando acá mediante fotografía convencional es un poco lo mismo. Son fotografías de disparos de armas de fuego a corta distancia. Recuerdo que se usó un arma a 1 centímetro de distancia en la foto de arriba a la derecha y a 2 o 3 centímetros de distancia en la fotografía de abajo. Así que son disparos a muy corta distancia, solo que la cantidad de gas que pasó por la tela hizo esa abertura, ¿no? Fotografías mediante el uso de una lupa binocular estereoscópica o un microscopio comparador balístico. En este caso es para el cotejo ya sea de vainas hervidas, como tenemos arriba a la derecha, o de proyectiles, eh, el de abajo. Fotografías para el levantamiento de rastros. Tenemos arriba lo que es eh, levantamiento de rastros sobre un arma de fuego. Y abajo, eso es piel de una pericia necropapiloscópica. ¿Mm? Por supuesto que existen casos donde el levantamiento
es mediante la fotografía, pero en estos casos se utilizaron otros métodos y se fotografían para preservarlas. En lo que es laboratorio químico, bueno, se estudian un montón de cosas, muestra de sangre, fluidos biológicos en general, entomología forense, palinología, geología forense. En este caso pusimos una foto de lo que es un revenido metaloquímico, que se ve ahí arriba a la derecha, y estas fotos son muy importantes porque vieron, como les comenté en lo que dice el Código Penal, que siempre que vayamos a destruir una evidencia lo tenemos que informar al fiscal. Y el revenido metaloquímico es una pericia destructiva. A lo que nosotros le ponemos los químicos para rever una numeración seriada que fue borrada, em, la terminamos destruyendo esa pieza. Así que son pericias que muy rara vez se pueden hacer dos veces. ¿Mm? Bueno, y abajo es mediante, obviamente, teñido y luego uso de microscopios convencionales, de microscopios ópticos. Cuando hablamos de fotografías de campo, nosotros dividimos un poco lo que es la policía científica en las dos especialidades más importantes que tiene, que son la criminalística y el cuerpo médico, cuando hablamos en el campo. Acá todo lo que tenga relación con los cuerpos, con los cadáveres o con los cuerpos vivos, ya sea, por ejemplo, un caso es un abuso sexual, que es un cuerpo eh, en el que trabaja el cuerpo médico, y no necesariamente estamos hablando de cadáveres, ¿no? Todo eso es intervención de los médicos que tenemos trabajando ahí con nosotros. La parte criminalística trabaja de la mano con un cuerpo médico y son los que van al mismo lugar del hecho. El fotógrafo es un perito más. Eh, Existe la posibilidad, en mi caso, como además de fotógrafo, suelo ser el coordinador del lugar del hecho. Me gusta hacer las dos cosas porque yo ya sé qué quiero con mis fotografías, así que cuando voy a un lugar del hecho, hago yo mis propias fotografías y como un perito más, tengo que estar con las mismas medidas de bioseguridad que tiene el equipo pericial. Estamos hablando de un mameluco hemorrepelente, generalmente usamos unos de marca comercial DuPont Tyvek. Eh, Usamos barbijo, solemos usar gafas protectoras, aunque a veces tenemos algunos problemas con el empañamiento, y cubre calzado. Con respecto al equipo fotográfico, estamos hablando de lo ideal, ¿no? Lo ideal es una cámara de tipo reflex. Lo ideal es tener algunos objetivos mm, que nos sirva para tal fin. Estamos hablando de quizás un objetivo macro, un objetivo gran angular y el normal, por así decirlo, un objetivo de kit, un 18-55 nos viene muy bien. Un flash de tipo antorcha, como el que vemos ahí y algo que es imprescindible para fotografías nocturnas, sobre todo de lugares de lecho amplios, ya sea accidentes de tránsito. No nos olvidemos que un flash nos sirve para 3, 4, 5 metros, pero si tenemos que ir a la ruta y hacer un fotografiado por un accidente de tránsito, por un homicidio culposo, por lo que sea, y tenemos 40 metros de frenada, no hay manera que lo podamos fotografiar con un flash convencional, porque no hay manera de que llegue un flash a esa distancia. Lo que tenemos que hacer sí o sí es el uso de trípodes y bueno, hay veces que con la misma iluminación provista por las estrellas lo logramos, a veces usamos móviles e iluminamos el lugar con la luz fija de los móviles. Am, en mi caso, yo no tengo un objetivo macro, mm, mm, pero lo que uso que me da un excelente resultado son los tubos extensores, que se ve acá en la fotografía de arriba a la derecha. Esos tubos extensores que tienen los contactos adentro, se ponen entre el cuerpo de la cámara y el objetivo de la cámara, alejando el centro óptico del lente del sensor de la cámara y básicamente cumple la misma función que convertir el lente que nosotros tenemos en un objetivo macro. De esta manera podemos hacer fotografías a 1 centímetro del objeto que estamos fotografiando y así todo tener un excelente resultado. ¿M? De hecho, lo mismo que tener un objetivo macro.
La siguiente opción son las lentillas de aproximación, que estas se enroscan en la parte delantera del objetivo y logramos tener un acercamiento bastante efectivo, pero ya digo, esas lentillas de aproximación no suelen ser de buena calidad y bueno, un poco de aberración en la imagen va a quedar. Em, Equipos de iluminación. Lo ideal, volvemos a lo mismo, lo ideal, tener un flash anular para lo que es fotografía macro. Si tenemos un equipo de disparadores de radiofrecuencia, mucho mejor, porque esto nos da la posibilidad de poner la iluminación donde nosotros queremos y hacer los disparos desde una cámara en forma fija en un lugar y la iluminación a través del dispositivo remoto con el flash colocado en otro lado. Eso está bueno en lugares amplios, sobre todo, y si contamos con más de un flash. Volvemos a lo mismo, es lo ideal. De ahí a que tengamos todo esto, eh, a veces es complicado. Y las cajas de luz em, está muy bueno para lo que es la fotografía de laboratorio. A veces, por ejemplo, para lo que es balística, em, colocamos ciertos elementos de medición sobre la base. Colocamos, por ejemplo, un arma de fuego, proyectiles, perdigones, lo que sea y hacemos la fotografía de esas evidencias completamente iluminadas desde todos lados. Para eso están muy buenas esas cajas de luz, son muy económicas acá, imagino que en México también, así que es algo para tener en cuenta. Con respecto a las memorias, nosotros tratamos de utilizar memorias micro USB bastante rápidas, son clase 10, porque si no podemos llegar a tener algún problema, sobre todo en disparos de ráfaga o en tiempos de exposición muy largos. Y em, una vez descargadas en máquinas que tenemos para la descarga de este material, tratamos de hacer backup en discos extraíbles. Porque si llegamos a perder esas fotografías, vamos a estar en problemas serios. Así que la idea es bajar las fotografías en las máquinas del trabajo y luego hacer eh, el backup pertinente. Con respecto a los formatos, lo ideal sería sacar en JPG más RAW. JPG no nos olvidemos que es un formato de imagen comprimida que no nos permite hacer correcciones, o sí, pero vamos a perder calidad. Y Y también existe la posibilidad de que si nosotros mandamos a la fiscalía las fotografías obtenidas en formato JPG, va a haber bárbaros, las van a poder ver. Y si las mandamos en formato RAW, que es en formato crudo, no las van a poder ver y nos van a tirar la bronca. Entonces está bueno para nosotros, llegado el caso de que tengamos algún problema de falta de iluminación o problemas con el balance de blancos, cualquier aberración que tenga la foto que la podamos corregir teniendo la foto en crudo, está bueno tenerlas. Y además por el tema de si llegamos a tener algún problema de que alguien manifieste que una foto pudo haber sido adulterada o lo que sea, tenemos el formato en crudo para probar que no fue así. ¿Mm? Esto es un poco algo de juguetes caros, pero que se pueden implementar en la fotografía. No necesariamente tienen que ser fotógrafos los que operen estas nuevas tecnologías, digamos, pero tampoco hay muchos que lo tienen, pero está bueno tenerlo. Nosotros hemos tenido un par de hechos donde necesitamos el uso de dron y tuvimos que solicitarlo a terceras partes. Ah, Uno de los hechos, bueno, tuvo que ver con un homicidio en el Delta, donde no se podía acceder a pie por el agua, básicamente. Un cuerpo que había quedado en un cañadón donde no había muy buen acceso. Lo que se hizo es todo un fotografiado a través del uso de drones. Y hubo otro hecho, un homicidio donde una mujer había desaparecido y se sospechaba de que la había matado una persona con la que tenía cierta relación y que la habría tirado en un basural a cielo abierto. Ese basural medía aproximadamente 2 hectáreas
y era inaccesible para personas de a pie, digamos. Lo que hubo que hacer es contratar a una persona, una tercera persona, que mediante el uso de drones hizo un fotografiado completo. Cabe destacar que esto no se hace en forma manual, se hace en forma automática o autónoma mediante el uso del dron, donde se le pone cuál es la cuadrícula a través de Google Maps, cuál es la cuadrícula que queremos fotografiar, y el dron automáticamente despega, fotografía todo el lugar con la cantidad de fotos que nosotros le configuramos, con la altura que nosotros le configuramos, y esas fotografías son georreferenciadas. Entonces, una vez que despega, hace todas las fotografías del lugar, vuelve, nosotros sacamos la memoria, la ponemos en un programa en el GIS, que es un programa donde genera ortomosaicos, y básicamente como están georreferenciadas, incluso las podemos poner en el Google Maps y en esas fotografías buscar el cuerpo de esta persona. Lo bueno es que podías tener a 100 personas buscando el cuerpo en la fotografía y no tenías que estar con las 100 personas caminando por arriba de un basural donde no iba a ser viable, básicamente. La cámara de 360 grados es un lindo chiche, a mí me gusta porque en hechos, en ambientes cerrados, por ejemplo en casas, em, yo he puesto las cámaras en 360, he hecho fotografías de los distintos ambientes y a la hora de llegar al juicio oral es mucho más fácil ubicarse espacialmente en una fotografía en 360 grados. Entonces la puedo mostrar estando en el juicio de cómo era cada ambiente, de si se hace en un patio, si una persona saltó una medianera o lo que sea, se puede mostrar hacia un lado, se puede mostrar hacia el otro. Em, si un testigo manifestó que había visto algo desde la posición de él, se puede ver en esta cámara todas las posiciones, a ver si es real que desde esa posición se podía ver algo. Entonces tiene esas cosas que están buenas y al momento de ir a un juicio oral, nosotros podemos utilizarla para convencer a este tribunal, ¿no? Nosotros somos como una especie de vendedores cuando llegamos al juicio oral. Tenemos que vender que lo que nosotros decimos es como nosotros lo decimos. Y no es porque lo que digamos es contrario a la realidad, pero al perito siempre va a haber un abogado que trate de tirar abajo lo que él dice, aunque sea cierto, obviamente, y el perito va a tener que fundamentar todo lo que hizo y cómo lo hizo y por qué lo hizo. ¿Mm? Con respecto al relevamiento del lugar del hecho, en líneas generales siempre tenemos un coordinador del lugar del hecho. Es decir, aquel que tiene mayor expertise o sea citado para tal fin, va a ser el coordinador del hecho, va a ser el que tenga a cargo el equipo pericial, este equipo multi e interdisciplinario, y va a ser el que defina cuál va a ser la técnica a utilizar para el relevamiento de un lugar del hecho. Por supuesto, el fotógrafo va a ser uno de los primeros que entra al lugar del hecho junto con el coordinador. ¿Por qué? Porque es nuestra función fijar el lugar en las condiciones exactas en lo que lo encontramos. Después sí, vamos a poner señalética y vamos a referenciar las evidencias y va a venir el planimétrico y va a marcar la distancia de las evidencias, los va a numerar de la misma manera, ya lo vamos a ver. Pero va a ser el coordinador el que vaya, valga la redundancia, coordinando entre los distintos peritos para que todo tenga coincidencia, ¿no? Las distintas técnicas a utilizar son las que vemos ahora en pantalla, por zonas, lineal, franjas, cuadrículas, vinculante o de punto a punto. Técnicas que, dependiendo del lugar del hecho, ya que todos los hechos son distintos, cuál va a ser la que más convenga. Siempre vamos a iniciar el relevamiento del lugar del hecho con una fotografía panorámica, una no, varias fotografías panorámicas. El sector por el que nos vamos a desplazar va a ser el determinado por el coordinador del lugar del hecho. Básicamente tendrá que ser de alguna manera en la que obviamente no toquemos, ni pateemos, ni pisemos evidencias. Así que va a depender mucho también de qué lugar del hecho estamos hablando. Así que este es un plano de un hecho obviamente modificado, donde
nosotros podemos marcar por dónde caminar y todo el equipo pericial se va a mover. Por supuesto, no tiene que moverse todo el equipo pericial a la vez, pero va a ir el coordinador y el fotógrafo para marcar primero. Va a ser el coordinador el que determine qué de todo lo que está ahí es una evidencia y qué no, porque hay un montón de cosas que pueden no ser consideradas evidencias, a pesar de que parezcan. Cuáles vamos a fotografiar, cuáles no interesan y cuáles vamos a referenciar, tanto en plano como después trasladar a nuestra base para procesar o para mandar al laboratorio respectivo, ¿no? Acá hablamos un poquito de la fotografía panorámica, entonces se me ocurrió poner una nocturna donde obviamente se tuvo que usar trípode y luz de los móviles, ya que esto era una escena completamente oscura, absolutamente oscura, no se veía absolutamente nada. Pero bueno, con tiempos de exposición prolongados, el uso de trípode, un flash, eh, se puede un poco iluminar la escena para que no salga tan feita, digamos. Em, una vez que hicimos todo el fotografiado panorámico en un lugar del hecho, vamos a hacer el fotografiado en acercamiento. Es decir, el coordinador del lugar del hecho va a ser quien vaya determinando qué es evidencia y qué no. Aquello que considere evidencia lo vamos a referenciar con un código alfanumérico. La letra va a corresponder al área que nosotros estamos referenciando, mientras que el número va a referenciar qué evidencia dentro de ese área. Por ejemplo, si entramos a una vivienda donde hubo un hecho de sangre, la vereda podríamos arrancar con el área A si es que hay de algo de interés, y ya a medida que vamos adentrando en en la vivienda, va a ser el sector B, el sector C, D, E, F, y por cada sector vamos a poner la numeración que corresponda dependiendo de la cantidad de evidencias. ¿Para dónde vamos a aumentar? Bueno, dependiendo para dónde caminemos y para dónde vayamos encontrando las evidencias según el sistema de búsqueda que antes se pautó y según el lugar por donde decidimos caminar para no afectar la evidencia que fuimos fotografiando. Una vez que se hace la fotografía este, en acercamiento, vamos a tener que ir a la fotografía en detalle. La fotografía en detalle tenemos que colocar el sensor de la cámara paralelo al plano del objeto que estamos fotografiando. En este caso es una huella de pie calzado. em, por lo que tenemos que poner la cámara totalmente en forma, digamos, el sensor paralelo al plano del piso y siempre con referencia métrica. ¿M? Además de, por supuesto, poner la referencia métrica y el código alfanumérico, va a ser el planimétrico en el que una vez que tome que haga todo el croquis del lugar del hecho, va a ir anotando a qué distancia de cada pared estaba esa evidencia y poniéndole el mismo código. Entonces después, normalmente yo en en el informe final que hago, pongo un plano grande con todas las evidencias marcadas y una foto de cada evidencia marcando dónde está. Entonces queda perfecto todas las fotitos de cada evidencia y de qué lugar se obtuvo. Esto es otro ejemplo de una fotografía con luz rasante, también con el plano del suelo, del plano del, perdón, sí, el plano del suelo, paralelo al plano del sensor, y em, al usar luz rasante, esto a simple vista o con luz de flash directa no se lograba ver. Lo que se hizo es utilizarse luz rasante para poder obtener esos relieves y poder hacer un cotejo posterior. Em, por supuesto, todo esto con referencia métrica y las fotos que se hicieron de más lejos van con el código alfanumérico. Acá tenemos otra fotografía en detalle. Generalmente lo que nos hacen sacar son los culotes de las vainas, a ver si un cartucho per- eh, si tiene signos de percusión o no. Y finalmente acá tenemos otro acercamiento en lo que es un revólver encontrado en un lugar del hecho, donde a nosotros hoy lo que nos piden es sacar la fotografía mostrando qué cartucho
o qué vaina servida estaba alineada al cañón al momento del hecho. En este caso fue encontrado así, lo que hay que hacer es abrirlo sin girar el tambor para mostrar cuál de las vainas servidas o cuál de los cartuchos completos se encontraba alineado al cañón del arma al momento del hallazgo. En este caso, lo que tenemos que hacer además es ver qué sentido de giro tiene el tambor y eh, ir viendo todas las percusiones hacia qué lado van. En este caso, la que estaba alineada es la percusión que vemos abajo a la izquierda, la que dice REM bien grande, eh, que se ve bien, y después fueron corriendo, es un tambor que evidentemente giraba hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda. Bueno, la importancia de los detalles. Em, a menudo estos detalles son los que nos determinan cómo sucedieron las cosas. Si nosotros vemos la fotografía de arriba a la derecha, lo único que vemos es un cielo raso con una rotura. Pero esto fue un hecho donde un proyectil atravesó ese cielo raso. Y por el tipo de rotura nos damos cuenta de que ese proyectil pasó por algo antes. Y por lo que había pasado antes era por una cabeza. Entonces, em, esa medición que nosotros estamos poniendo y la forma del impacto, lo que nos está contando es que ese proyectil se desvió en algo antes de impactar contra el cielo raso. ¿Mm? Del mismo modo, en la fotografía de la izquierda, que vemos un goteo hemático, una mancha de sangre, lo correcto acá sería medir tanto el largo como el ancho y dejar constancia fotográfica. Porque nosotros, gracias a ese goteo, podemos determinar el ángulo de impacto y en base al ángulo de impacto, a través del método de cuerdas, podemos determinar la posición en la que estaba el elemento vulnerado, o sea, la persona en este caso. Em, Eso, bueno, es a raíz de un estudio de los patrones de manchas de sangre y necesitamos dos medidas, la del ancho y la del largo, sí o sí. Eso es vital para esto y lo tenemos que dejar constancia fotográfica. En la fotografía del lado vemos la aplicación de luminol, el reactivo 3-aminoftalhidracida, conocido creo que mundialmente con el nombre de luminol. Y por supuesto esas fotografías fueron tomadas con trípode y con una exposición de creo que algo de 15 segundos de exposición para que se pueda ver así. Bueno, ¿qué es lo que nos cuentan estas evidencias que nosotros tenemos en el lugar del hecho? Estos detalles que nosotros tenemos que fotografiar, sí o sí. ¿Y por qué es tan importante? Muchas veces a mí me piden la secuencia fáctica, que es recrear cómo pudo una reconstrucción virtual o una secuencia fáctica. Tengo que reconstruir cómo fueron los hechos. Y muchas de esas veces yo no fui al lugar del hecho. Yo me tengo que basar en lo que hizo el equipo pericial. Para basarme en eso, tengo que tener las mejores fotos que se puedan sacar, referenciadas como corresponden, con la iluminación que corresponde, con las mediciones que tienen que hacer, con la referencia de evidencia y del lugar de donde se recolectó. En base a todo eso, yo puedo armar una secuencia fáctica o puedo hacer una reconstrucción virtual determinando qué es exactamente o aproximadamente lo que pasó. Se pueden ver trayectorias balísticas, como en este caso, se pueden ver la posición de los partícipes, como en este caso, la cantidad de partícipes, la etiología del hecho. Entonces, todos esos datos son importantísimos al momento de la elaboración de una secuencia fáctica. Y los necesitamos fotográficamente, sí o sí. Porque además lo tenemos que presentar en un juicio oral. Y si nosotros decimos algo, pero no lo podemos probar o no lo tenemos fotografiado como corresponde, vamos a estar en problemas. Em, hubo un hecho que tuve que se resolvió básicamente por una fotografía. Y fue un hecho donde a una persona, vamos a tratar de evitar detalles, le disparan en la cabeza, ¿no? La, Debido a que esta, no, perdón, no fue un homicidio, fue una tentativa de homicidio y lesiones gravísimas.
Em, en este hecho, la defensa lo que decía es que el proyectil había rebotado en la pared del fondo y le había pegado de atrás hacia adelante. Como fue muy difícil hacer las pericias sobre la persona, porque esta persona quedó viva, entonces había que darle asistencia médica, em, fue muy difícil analizar las tomografías, fue muy difícil toda la parte médica. Y, y el médico dijo que el disparo había sido de atrás hacia adelante porque evaluó solo la mitad de la tomografía axial computada que se había hecho. Mi pericia decía lo contrario. Y en este caso quedamos un poco complicados porque yo decía una cosa y otro perito decía otra. ¿Qué fue lo que definió mi postura? Y fue que en el azulejo de atrás, esto fue en un lugar que estaba azulejada la pared del fondo, quedó marcado el proyectil, el impacto del proyectil de costado y quedaron las estrías marcadas en el azulejo. Gracias a la excelente fotografía esa, en acercamiento de ese azulejo, que las estrías quedaron marcadas en el azulejo, es que yo pude probar que el proyectil había pegado de costado a 1 metro de la boca de fuego del arma. No hay manera que primero pegue en el azulejo y después rebote o se desvíe y pegue en la cabeza de esta persona, sino que lo que estaba demostrando es que primero se había desviado y luego había pegado de costado sobre la pared del fondo. Una fotografía hizo falta para poder probar eso. ¿Mm? Así que fíjense la importancia que tiene la fotografía. Yo, por supuesto, además tenía trayectorias balísticas que me impedían que eso haya sido un rebote porque la misma física lo impide. Pero una cosa es saberlo y decirlo y otra cosa es demostrarlo en un juicio. ¿Mm? Acá tenemos algo de esos hechos. ¿Mm? Las marcas de las manchas hemáticas lo que nos cuentan. Por supuesto, esto existen fotografías referenciadas métricamente, a qué altura estaba y todo. Gracias a estas cosas es que nosotros podemos establecer las trayectorias, por ejemplo, en reconstrucciones virtuales, como es esta, la posición de los partícipes, la posición del victimario. ¿Mm? Esto fue un hecho que debe tener 16, 17 años, es viejísimo, y ya hay una condena firme, ya es un hecho del que se puede hablar porque ya pasó por etapa de juicio oral y ya eh, hay una sentencia. De hecho, ya debe estar libre el tipo por la cantidad de años que le dieron. Creo que le dieron 18 años, así que debe estar libre. También de la reconstrucción, esto se hizo con las fotografías del lugar del hecho, más el uso de un programa que se llama Poser, que lo que nos permite es colocar figuras en un lugar ya sea 3D o en la misma fotografía. Acá tenemos otro caso donde la víctima fue llevada viva hasta el hospital, pero terminó falleciendo. Nosotros teníamos que ubicarla a través de las lesiones que tenía, a través de el goteo hemático del lugar. Nosotros podemos inferir la posición de la víctima al momento del hecho y después mostrarle al fiscal, decirle, bueno, el tipo estaba así. Bueno, estas cosas son las que demostraron que en el hecho este hubo alevosía. ¿Qué significa? Básicamente que la víctima no tuvo la posibilidad de defenderse ante el ataque, no lo vio venir. ¿Mm? Y esto lo probamos gracias a estas reconstrucciones que hacemos. Esto es de un lugar del hecho, donde eh, se encuentra esto. Si nosotros encontramos esto en el lugar del hecho, ¿qué nos estará diciendo? Bueno, lo que encontramos acá fue un, un resto de plomo deformado, que de un lado veíamos restos de pintura y del otro lado pequeñas marcas de feras. Esto, por supuesto, se informa así y lo que se creía, evidentemente, es que era un cartucho de arma de munición múltiple que fue modificado y se le agregaron trozos de plomo, pero no se le sacó la totalidad de los perdigones. Entonces, de un lado quedaron las marcas de los perdigones que lo acompañaron y del otro lado la marca de la pared con la que impactó. Si tiempo después, en un allanamiento,
encuentran esto, cierra redondo el hecho, porque están encontrando pequeños perdigones que son parte propia del mismo cartucho, que van dentro del taco concentrador, pero con el agregado de esos restos metálicos para básicamente generar un mayor daño en distancias largas, ¿no? Eh, eso, o sea, cerró todo perfecto que esos restos de plomo pertenecían a cartuchos armados de este tipo, ¿no? Eh, que es una medida de prueba bastante importante. Acá es un poco lo que las resultancias de todo esto. Acá, si bien yo tapé los nombres de los intervinientes, no tiene demasiado sentido porque es un fallo que actualmente se encuentra en internet. Yo ahí dejé, es de la Suprema Corte de Buenos Aires, o sea que eh, lo pueden descargar desde ese link si lo quieren ver en la totalidad. Pero lo que básicamente dice es que a raíz de esta reconstrucción que se hace en base, yo a este hecho no fui nunca al hecho, pero trabajé sobre las fotografías, fui posteriormente y fotografié el lugar en 360 grados, hice fotografié el hecho desde un sector hasta el otro, porque fue un hecho muy prolongado, pero fíjense el fallo que dice la hipotética reconstrucción de los hechos sobre la base interdisciplinaria realizada por el licenciado en criminalística Juan Manuel Ibarra me resultó extremadamente convincente, no en función de mis subjetividades, sino por la completa coherencia de sus conclusiones. Como ha reseñado, Ibarra coloca al agresor a más de 40 centímetros de sus víctimas en todos los disparos que efectuó por la sencilla razón que no se verificó existencia de signos de flagración, tatuaje o momento, ni en el cuerpo ni en las prendas de vestir, telones interpuestos de censurado. Esta sencilla comprobación excluye de modo terminante la posibilidad de forcejeo, ya que en su caso, sosteniendo el cañón de la carabina al momento de dispararse, debieron verificarse los signos de deflagración, ya no en la herida, sino en el brazo que sostenía el arma. Tampoco me parece factible si hubiese estado sosteniendo el cañón. Bueno, esto es todo lo que se pudo hacer en base a las fotografías del lugar del hecho. Fotografías, planos, pericias balísticas, em, fotografías de autopsia, informe de autopsia. Acá dice Ibarra nos aporta más elementos para afirmar la convicción de los disparos a una distancia relativa ni muy lejos ni muy cerca de las víctimas. Em, y acá tiene que ver bueno, se hicieron estudios sobre los ángulos de las trayectorias de los disparos sobre los cuerpos, lo que me generaba a mí la forma en la que se habían disparado. Em, Después de este hecho, yo me estuve basando básicamente, como les decía, en em, todo lo que se recolectó del lugar del hecho para hacer la secuencia fáctica y para exponerla ante el tribunal. No solamente se logró una condena por doble homicidio doblemente calificado, porque acá fallecieron dos personas a raíz de este hecho, em, sino que se le dio la pena más alta que existe acá en la Argentina. Así que eso da cierta tranquilidad, ¿no? En que lo que trabajamos lo hicimos bien. Y una vez que yo terminé de presentar la secuencia fáctica, el imputado declaró y en su declaración, cuando relata la forma en la que sucedieron los hechos, las relata tal cual yo lo había puesto en la secuencia fáctica. Entonces, uno se queda aliviado con que el trabajo que hizo estaba bien y, y que además pudo convencer al tribunal de que de lo que uno estaba diciendo era de la forma en que lo estaba haciendo. Bueno, ya creo que calculé más o menos que se cumple una hora y llegar con lo pautado. Así que eh, hasta acá llegamos por esta conferencia y quedo abierto a las preguntas que tengo. Si es que hay alguna, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Muy, muy ilustrativo todo lo que nos comentaste. Y sí, efectivamente, pues abrimos entonces el espacio de preguntas.
pueden escribirlo o alzar su mano para que les demos pie. Eh, Juan, yo tengo inicialmente una pregunta. ¿Cómo está la Sí. cuestión de la certificación del uso de algunas técnicas? Me refiero, por ejemplo, estás usando Posar. Me queda claro que eres criminalista y que tienes conocimientos en fotografía. Pero tengo una duda sobre cuál puede ser la insistencia que tengan tanto las autoridades como, por ejemplo, las partes y ya en juicio sobre cierto tipo de certificaciones relacionadas con saber fotografía, certificarse en Poser. ¿Qué tan insistentes son allá en Argentina con esos temas? Bueno, la verdad es muy poco insistentes. La realidad es que hoy hay una, una gran demanda de gente formada y capacitada y lamentablemente hay muy poca incorporación. Entonces, cada vez hay menos especialistas y, y es una realidad que estamos viviendo. Hay muchos hechos, poca gente y cada vez menos especialistas. Y esto el Poder Judicial lo sabe. Entonces se forman idóneos. Apareció la figura del idóneo. ¿Qué sería un idóneo? Sería alguien que está medianamente formado, que se les da cursos o capacitaciones y aprenden un poco de la experiencia y un poco a través de estos cursos. Em, Lamentablemente, bueno, dependiendo de dónde se lo vea, es bueno y malo. Desde el punto de vista, a ver, hoy hay idóneos en todas las especialidades que están haciendo informes periciales y no debería ser así, pero es los recursos humanos que nos están faltando. Ok, ok. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Celia Cisneros nos dice buenas tardes. Espíritu en criminalística en la FG de San Luis Potosí. ¿Cómo se llama el programa que usó para la reconstrucción? Y es muy complicado su uso. Gracias. Bien, uso muchos. Este, para las reconstrucciones, a ver, nosotros hacemos los planos para el lugar del hecho, obviamente ese es el croquis de manera convencional, y el plano en 2D se lleva con un programa que se llama Visio, es de Microsoft, Microsoft Visio con B corta. Eso hace un plano en 2D. Para la reconstrucción que vimos ahí de un enfrentamiento policial y demás, yo uso mucho el SketchUp. El Google SketchUp es bastante sencillo y se pueden hacer algunos renderizados muy interesantes y no son complicados de utilizar una vez que lo aprendemos. Sí, por supuesto hay que hacer cursos para aprenderlo y sobre todo para hacer el renderizado en V-Ray. No es necesario hacer el renderizado en V-Ray. Si uno aprende a utilizar el SketchUp directo, alcanza. Y a veces para poner los formatos humanoides en la misma foto o en el plano 3D, uso un programa que se llama Poser. Eh, y se agrega y se pone en la posición en la que uno cree que estaba y se pueden agregar trayectorias balísticas y demás. Así que esos son algunos de los programas que se usan. Hay otros que usan el 3D Max. Hay infinidad. El Blender, hoy se está usando mucho Blender. Así que hay, hay una infinidad de programas hoy para utilizar. Pero básicamente es eso. Blender, SketchUp, Poser, mm, 3D Max. Ok. Yo tengo otra pregunta relacionada con tus secuencias fotográficas. Eh, lo que uno hace finalmente, como habías mencionado, es la fotografía en JPG, que es un formato sencillo de ver, y Mm, también en RAW, porque pues tiene sus ventajas de que guarda toda la información. mm. Pero, ¿cómo está también el asunto de estar utilizando códigos hashes para tus archivos digitales, cuando entregas tus diagramas en archivo digital, o incluso si te llega a pedir que te hagas en videos? Ahí ustedes están entregando en formatos que supongo que son de disco extraíble, pero si hacen la relación también de los hashes de cada uno de los archivos que ustedes están haciendo, o cómo hacen ahí esa parte de cadena de custodia.
La realidad es que hoy, entre el Poder Judicial, por lo menos donde yo trabajo, y Policía Científica, es una relación donde se confía mucho en el perito. Nosotros hemos respondido siempre de la mejor manera. Eh, Nunca se han encontrado indicios de alguna adulteración o de alguna modificación o de nada. Y eh, existe confianza entre el Poder Judicial y el equipo pericial. El sistema que hay hoy entre la provincia de Buenos Aires y el Poder Judicial es un sistema completamente digitalizado, donde nosotros no mandamos más las cosas en formato físico a la fiscalía. Antes las causas estaban en papel, mandábamos los DVD con todas las fotografías tal cual fueron tomadas en el lugar del hecho, ya sea en formato RAW, en formato JPG, todo, absolutamente todo, lo mandábamos en un disco y problema resuelto. Hoy, a raíz de este nuevo sistema, no quieren que mandemos nada físico. Entonces tenemos que mandar todo digital a través del sistema. Y este sistema no permite archivos grandes. Así que actualmente lo único que estamos mandando son archivos JPG. Eh, Porque básicamente no da el sistema para que entren archivos más pesados. O sea, ni siquiera mandamos los RAW. Los guardamos, sí, por si los piden, pero no los mandamos. Salvo que nos digan, no, mira, queremos ver alguna fotografía. Bueno, sí, hacemos un disco, mandamos absolutamente todo. Pero modo contrario, no. Y no hay cadena de custodia de la fotografía. Ok, ok. Gaby tiene una duda. Sí, va un poquito relacionada con la pregunta de Vicente, que justo es como la duda de cómo se entrega, si es a través de un dictamen o algo así, las fotografías, o ya solamente sería que se envían vía correo, bueno, vía este Bueno, sistema. es que la pregunta es buena, buena en dos sentidos. En una época eh, adjuntábamos a los informes la mayoría de las fotografías, pero nos quedaban otras que por ahí no tenían demasiado sentido ponerlas en el informe y quedaban en la nada misma. El problema con eso es que al momento de llegar a la etapa de juicio oral, no podemos exponer en el juicio oral nada que no se encuentre en la causa. Entonces, las fotos que nosotros en su momento no mandamos a la IPP, a la causa, no la podemos usar en el juicio oral tampoco, porque esas fotos no están incorporadas de ninguna manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es sí o sí incorporar todas las fotos, como sea. En este caso, a través de este programa, nosotros hoy subimos el informe pericial firmado digitalmente y subimos las fotos, las podemos subir en PDF, las metemos en un archivo, las hacemos PDF, las firmamos digitalmente y las mandamos digitalmente en formato PDF. Es decir, ni siquiera los JPG estamos mandando actualmente. JPG las generamos un archivo en PDF, lo firmamos digitalmente y lo mandamos así, que es la única manera que el sistema te lo acepta. Y las Sí. imágenes que utilizas tú en las reconstrucciones son de esas mismas que los peritos subieron. En realidad, yo lo que hago es descargarlas de la computadora, no uso el PDF, porque tengo mucha más calidad, obviamente. Si yo estoy buscando algún detalle en la fotografía que a mí me sirva para la secuencia fáctica, la tengo que buscar en el original. Y bueno, y la gran ventaja del RAW es que, llegado el caso de que le falte luz, le falte una compensación de un balance de blancos o lo que sea, la puedo modificar para mí, más que nada, para poder hacer la secuencia fáctica. Después no me interesa si el fiscal lo ve bien o no lo ve bien o el tribunal. Pero si yo necesito establecer las medidas de una gota de sangre que está oscura, bueno, la modificaré para verla yo y poder estimar esto. ¿Y el rock que no suben, lo resguardan cada perito en particular? ¿O qué pasa con eso? No, eso queda en una máquina que es de la delegación Ok. de Policía Científica y yo como jefe de división criminalística soy el encargado de que esas fotos estén y no se pierdan. Así que Ok. soy el encargado de hacer los backups y soy el responsable. Si en algún momento pasa algo con esas fotografías, el responsable va a ser el jefe de la división criminalística.
o sea, en este caso yo. Ok, muchas gracias. Ok. Mucha responsabilidad. Tenemos otro Tengo las de mi comentario, carrera. Juan. César Augusto es perito criminalística de la Fiscalía del Estado de Guanajuato. ¿Qué otros programas podemos utilizar para reconstrucción de animados? Y comenta que aquí en Guanajuato hay peritos especializados en extracción de videos. Dice que pertenecía a esa área y asimismo lo siguen enviando en físico, en CD y DVD, para materializarlo y presentarlo en una audiencia de juicio oral. Entonces, su pregunta es, ¿qué otros programas se pueden utilizar para la reconstrucción de animaciones? Bueno, en animaciones se ha utilizado mucho el 3D Max, que es uno de esos programas que utilizamos. El Blender también hace cosas animadas. Y también mezclando programas, por ejemplo, a ver, si yo quiero mostrar, como lo he hecho alguna vez, la trayectoria que ha hecho un hecho de un femicidio, ¿no? Donde el imputado resultó ser la pareja de la víctima y había ingresado a la vivienda a través de un terreno baldío lindero, saltando la medianera, ingresando por los fondos. Todo eso en SketchUp se puede hacer el recorrido virtual por adentro. Una vez que hacemos la casa en 3D, podés hacer el recorrido virtual de por dónde anduvo esta persona, qué medianera escaló, por dónde entró, qué puerta rompió. Así que eso se puede hacer en SketchUp y obviamente también se puede hacer en Blender y en 3D Max. Con respecto a la extracción, a ver, si necesitamos hacer alguna pericia por algún motivo la podemos mandar en físico, no hay problema. Incluso las videofilmaciones de lugares del hecho, muchas veces en hechos graves, he tenido un quíntuple homicidio con posterior suicidio, donde se hizo la videofilmación de todo el lugar del hecho, y eso lo terminamos mandando en DVD, porque es la única manera, no tenemos otra forma de mandar. Cuando hay muchas fotos y son todas importantes en hechos graves, lo mandamos en DVD, en eso no tenemos problema. El DVD sí, por supuesto, va con todo el conjunto de actuaciones periciales y sí lleva cadena de custodia, pero es porque es el DVD físico. En ese caso sí lleva cadena de custodia. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Juan. Muy buena tu plática. Y entonces Bueno, voy a compartir pantalla y por este medio virtual, pues te voy a compartir tu constancia de hoy, 14 de octubre, en este seminario de medios digitales forenses. Te lo entrego sobre el tema de la importancia de la fotografía en la elaboración de secuencias fácticas y reconstrucciones virtuales. La firma de nuestra directora, la doctora Soraya García Castillo, que pues está muy atenta siempre a este tipo de eventos y por supuesto de colaboraciones que tenemos con la Universidad FASTA. Entonces, pues si no hay algo más, pues agradecerte muchísimo, agradecer a las personas que están viéndonos y por supuesto a Gabriela y a Bruno que son también organizadores de estos eventos y pues, pues aquí andamos para lo que ustedes necesiten. Y pues bueno, nu- nuevamente muchas gracias por la invitación. Han sido muy atentos, muy amables como eh, no era, no esperaba otra cosa. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a la ingeniera Ana Di Iorio por haber hecho el nexo entre ustedes y nosotros. Y bueno, yo me encuentro a disposición para lo que precisen. Así que bueno, un saludo a todos los hermanos mexicanos que nos están viendo y será hasta la próxima. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buena tarde.